¿Cuánta plata están debiendo ustedes por el tema del COVID? Debemos a instituciones más privadas que públicas, son 351 millones que debemos. ¡Qué horror! Y los que no son COVID, en general, está llegando a los 300 millones. Está en nuestros estudios el doctor Alberto Tejada Conroy. Él es gerente general de Saludpol, que para explicarlo, bienvenido, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto estar por acá. Sí, de hecho, Saludpol es el fondo de financiamiento, el fondo de aseguramiento en salud de la Policía Nacional. Lamentablemente, muchos no conocen. Es como el CIS. Es como el CIS de la policía. Muchas veces se nos atribuye una serie de responsabilidades al manejo de repente indebido del Fondo de Aseguramiento en Salud. Tiene una creación bastante limitada, es solamente del 2013. Y bueno, y nosotros como en gestión estamos un mes y medio. Tú recién has entrado y te has encontrado, Alberto, por lo que entiendo, con una situación. O sea, pero yo creo que esto es bien importante saberlo, porque se supone que lo que ocurre es esto. Ustedes deben aportar fondos para que todos los policías que requieran una atención, ya sean en actividad o jubilados o sus familias, reciban lo que necesiten en medicamentos, en exámenes, en intervenciones. En general en prestaciones de salud. Lo que pasa es que hoy en día, con el aseguramiento universal que salió en el 2013 y ha ido reglamentándose en el tiempo, el rol que cumple las IAFAS, que se llaman así, instituciones de aseguramiento en salud, y las UJIPRES o las IPRES, que vienen a ser las que brindan el servicio, los prestadores de servicios de salud. Han ido regulando en el tiempo, pero el regulador en general, no solo el ente rector es el Ministerio de Salud, el regulador es su salud, que nos dicen, ustedes no pueden cumplir roles en paralelo, cada uno tiene su rol específico, y entonces el prestador es la sanidad de la Policía Nacional. Sin embargo, también ellos, en su misma gestión y su histórico, han ido tratando de parchando lo que pueden, porque eso inició en el 87 con Fospoli, y en el transcurrir del tiempo encontramos lo que hoy tenemos, que es deudas por todos lados. Eso es una cosa que yo no puedo creer. Es decir, por ejemplo, cuando se generó la catástrofe del COVID, una de las consecuencias que tuvo fue una altísima demanda y muchísimos gastos que generaron un endeudamiento del sistema de salud en general. En el caso de ustedes, ¿cuánto es la mochila que tienen por el COVID? ¿Cuánta plata están debiendo ustedes por el tema del COVID? Debemos a instituciones más privadas que públicas, son 351 millones que debemos. ¡Qué horror! Y los que no son COVID, en general, está llegando a los 300 millones, que de hecho estamos sincerando la deuda. Pero realmente el origen de todo este problema parte desde el inicio, desde el decreto legislativo, el 1174, que indica quiénes son los beneficiarios. Que parte de la diferencia entre la 1173, que dice Fuerzas Armadas sí tienen un derecho a copago, y quiénes son los beneficiarios. Primero le doy el 6% para todos los titulares y sus derechohabientes. Pero a la policía lo incluye ya a los papás, a los padres de familia, de los titulares, a las cónyuges, a los hijos menores de edad y a los mayores de edad que tengan alguna incapacidad para el trabajo. En el tiempo fue regulándose con otro decreto legislativo, pero sin embargo no se amplió ese 6%. Y es ilógico porque tenemos un 9% que sí empleamos a salud. Todos nosotros, los trabajadores regulares, ellos también son trabajadores, pero que dependen del Ministerio del Interior, y debería de ser más bien por el riesgo que tienen, y tienen mayor riesgo de siniestralidad, debería de ser la prima mayor. El Estado debería pagar por ellos, no solo el 6, si salud dice el 9 no me alcanza, debería ir al 12, según el estudio matemático actuarial, nosotros debemos estar superando el 12. Pero es decir, te refieres al ingreso que de cada honorario que percibes, el 12% debería ser entregado como para poder cubrir el gasto de salud. Ahora, pero ellos. ¿Cómo haces si tienes más de 600 millones? Porque si sumas son más de 650 millones de deudas. Correcto.
Entonces no hay proveedor que te quiera dar ningún servicio ni venderte nada si le debes. Sí, principalmente estamos dándole todo el soporte en el Estado, en el poder cubrir la demanda prestacional por convenios. Si bien nuestra red preferente, que viene a ser la sanidad de la policía con todos sus hospitales y centros de salud, el Ministerio de Salud también puede ejercer un soporte. El ministro del Interior, muy preocupado en ello, ha tenido un encuentro favorable con la ministra de Salud para ver si bajo el SIS podemos tener el soporte en el primer nivel de atención. Entonces podríamos, por ejemplo, tener un financiamiento por capitado o por prestación dada. El capitado es, yo sé dónde está, de acuerdo a mi geografía, dónde está cada usuario, y con ello los ingreso al RIS, el GeoRIS. Y con esto yo puedo irme, pues yo vivo en Caraballo, me voy al centro de salud más cercano y yo estoy adscrito ahí y puedo te atienden. Y te atienden, y quien lo paga es Saludpol. Entonces la idea es de que lo que tenga el SIS actualmente lo paguemos con un tarifario distinto. Claro, pero primero, uno de los primeros problemas que tienes que resolver es salirte de esta deuda, negociarla, ver de qué programarla, y ahí el Estado va a tener que hacer como ha hecho con otras instituciones, ¿no? Correcto, se está trabajando para poder sincerar esta deuda, y además se ha hecho un informe de acuerdo a este monto, porque sí es importante que el Ministerio de Economía lo conozca. Además que durante el COVID se dio una serie de partidas presupuestales adicionales para el SIS como para el salud, para poder contener toda esta situación. Sin embargo, en la policía se le entregó al Ministerio del Interior, pero más que todo para gastos operativos. Y sin embargo, así como el que habla, médico también, tuvimos en primera línea en la cobertura de esta pandemia durante estos últimos 2 años y medio, y la Policía Nacional y el Ejército y las Fuerzas Armadas en general estuvieron también en primera línea y se murieron mucha gente. De hecho, yo estaba como director regional de salud de Lima y después en DIRI Lima Sur, y realmente atendíamos a nuestros efectivos policiales y de Fuerzas Armadas porque estaban, de hecho, ayudándonos para poder contener, y son los que se caían muchas veces en ese ejercicio de su trabajo, ¿no? Ahora, el otro día, yo recibo por lo menos 1 o 2 casos a la semana de gente de la policía que llama para quejarse porque no, por ejemplo, el último caso al que he tenido acceso, ¿no? Un policía en retiro tiene cáncer de próstata, va al hospital de policía y en la policía le indican un medicamento, 120 cápsulas que tiene que tomar, creo que son 4 al día, durante 30 días, son 120 cápsulas, costo. Si te vas a una farmacia, 15.000 soles. Te cuesta 15.000 soles. Pero ¿cuál es el problema? Que te dan la receta y dice, no hay en stock, ¿no? Sin stock. Entonces te están recetando en el hospital de policía un medicamento que el hospital de policía no tiene. Correcto. Entonces te vas a Saludpol y el problema que tiene Saludpol es que paga el costo más alto. Terminas pagando mucho más, porque si tú compraras en paquete, el costo se va a reducir significativamente. Y eso, que los problemas que están habiendo es que a veces el proveedor no te quiere vender porque le debes. Correcto. Para eso es que estamos haciendo estrategias. De hecho, en el año pasado teníamos un convenio con el INEN. Hemos tenido una adenda ahora con el INEN. Estamos puertas, como la ley del cáncer está tratando de... Quien lo lidera es el jefe Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y él tiene que conducir toda esta estructura. La idea, estamos a puertas de hacer un nuevo convenio con ellos, pero ya tenemos una adenda, y esto puede contener este paciente, por ejemplo, que tiene que tener un tratamiento para el cáncer, que no hay un stock. La idea es poder conducirlo para que vaya al INEN, y de alguna otra forma Saludpol tiene que hacer el mecanismo para hacer ese nexo. Claro, porque obviamente si no tiene la oferta, no tiene el lado prestacional, el medicamento en donde debería estar en la red preferente, tenemos que salir a buscar. Pero no podemos salir a comprarlo a las grandes farmacias, sino tenemos que ir al Estado, que sí nos puede dar ese soporte. Es por ello que es importante la interrelación con el Ministerio de Salud, para que mediante el SIS poder establecer. Ellos tienen 39 convenios, 39, en los cuales están dados por gobiernos regionales,
DIRIS, institutos especializados. La idea es generar esta adenda a este convenio que ellos tienen en el primer nivel, en el segundo y tercer nivel, que si bien la atención sería para todos los beneficiarios de Salud Pol, también nos daría la opción de que puedan ir a su hospital central y poder tener esta doble alternativa. Es decir, aumentamos la oferta y disminuimos el impacto de gasto de bolsillo, ¿no? Pero por supuesto. Yo quisiera, señora Magariño, permítanos, tenemos que ir a la pausa, Alberto, yo te robaría unos minutos. Vamos a la pausa y regresamos porque quisiera terminar adecuadamente esta conversación. Por favor, vamos a la pausa y regresamos con el doctor Alberto Tejada Conroy. Y lo que nos ha contado antes de la pausa es tremendo. O sea, la deuda acumulada, hay que explicar que Alberto tiene hace un mes y medio la gestión, pero la deuda que ha heredado es de 650 millones de soles. O sea, eso genera un montón de problemas. O sea, ¿qué proveedor te va a querer dar servicios si estás debiendo lo que debe, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, hay serias dificultades en este momento para atender los requerimientos de la policía. Hablamos, por ejemplo, un policía le recetan un medicamento contra el cáncer de próstata en el hospital de policía y resulta que en la farmacia del hospital de policía no hay. Y si vas a comprarlo a la calle te cuesta 15.000 soles, aunque les parezca mentira. 15.000 soles cuesta la caja de ese medicamento. Entonces, ¿qué se hace en esa situación? Es bien complicado dar una salida porque hay que resolver, o sea, hay que atender las urgencias, pero resolver también los problemas de origen, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, te pregunto, Alberto, ¿cómo es posible que un medicamento que esté en el listado no esté en los almacenes del hospital? ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Por qué no está? Eso debido a un tema de gestión y también presupuestario, ¿no? Porque esto, como bien digo, acarrea de hace mucho tiempo, porque el presupuesto no alcanza y además se da de acuerdo a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, se dice cuántos titulares tenemos, de los cuales, según normas, según ley, corresponde el 6%. Entonces, lo que tiene Salud Pol es 32 millones mensuales. No tiene 392 millones al año, sino 32 mensuales. Si es que tuviésemos este presupuesto al inicio de año, nosotros podemos transferirle a la sanidad de la policía para que haga la adquisición en un tiempo razonable, de acuerdo a una licitación pública, o se transfiera a Senades. Pero sin embargo, si yo tengo 32 millones, lo que dice el convenio actualmente con sanidad de la policía es, usted me tiene que entregar dentro de los 6 meses el 80% del total que corresponde a la prestación prospectiva, es decir, lo que estoy proyectando que voy a atender este año. Y si es que yo tengo 150 millones, yo debería de darle 120 millones, pero en los primeros 6 meses. Si puedo darle 20, obviamente ellos no van a poder hacer la compra como corresponde. Claro, como corresponde. Pero por supuesto, ahora pero hay un problema adicional, ¿no? Que es el presupuesto que tiene el propio hospital de policía. O sea, conversábamos en la pausa de que es la cuarta parte, ¿eso es verdad? Sí, un hospital, sobre todo los que hemos estado en gestión del Ministerio de Salud, sabemos que un presupuesto de una sanidad, una UJIPRE, sobre todo que tiene un nivel de un hospital como un 3-1, como el que tiene en Jesús María. O sea, que es equivalente, digamos, a que al Hospital 2 de Mayo, por decirlo. Mauricio Hiladora, qué sé yo, que son un 3-1. Y ellos tienen un manejo de cerca de 400 millones. Si actualmente nosotros vemos cuál es el presupuesto que tienen ellos, es 111 millones. Eso es todo lo que... O sea, la 111, cuarta parte de lo que tiene un hospital, claro, del mismo nivel. Y ellos adicionalmente tienen que pagar otras situaciones y están pidiendo demanda adicional, pero esa demanda adicional probablemente no va a alcanzar. Por lo tanto, van a pedir a Salud Pol, oye, pásame esto, y nosotros estamos en una situación en la cual puedo pagar prestaciones, pero no puedo pagar equipamiento, no puedo pagar personal, porque eso, o sea, el CIS no paga eso. El CIS paga la prestación dada al Ministerio de Salud. El problema es que hay que hacer, o sea, se está hablando ahora mucho, el sentido de esta entrevista, yo quiero ir a lo siguiente, es decir, es cierto que hay urgencias que hay que atender, pero acá hay que resolver problemas de fondo. O sea, estamos hablando de darle a la policía el trato que merece. Correcto. ¿No es cierto? Y no se trata de darle bonos a los policías, se trata de arreglar de fondo problemas como el que tengan el derecho a acceder a un sistema de salud de calidad. Correcto. Ya que cuando tengan cualquier problema del nivel que sea en la salud, desde un accidente menor hasta una enfermedad grave,
puedan recibir la atención que merecen. Y para eso hay que hacer una reingeniería total. Pero total, ¿no? Es correcto lo que mencionas, es lo que tenemos que hacer. Es una reestructuración de la salud, de la sanidad en general, de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas también. De hecho, hace unos días se me pidió hacer mayor acercamiento porque ya hemos tenido el acercamiento con el CIS. La idea es para poder, nos puedan dar ese soporte en el primer nivel de atención y el ministro ya ha tenido, como bien comentábamos ahora hace un momento, un acercamiento con la ministra de Salud porque está muy preocupado realmente cómo va a darse este manejo de la salud de la policía, porque está preocupado porque realmente no alcanza, estamos con conflictos sociales por aquí y por allá y estamos solamente parchando. Entonces hay que hacer una reestructuración del sistema de salud y para ello sí tenemos que hacer una reingeniería. Para eso tenemos los equipos técnicos suficientes para dar ese soporte y darle tranquilidad a la policía y a la familia, porque yo entiendo que después de esto, muchos están con mucha preocupación, pero sin embargo quiero que tengan bastante tranquilidad, que tenemos un equipo bastante técnico, Exitosa. bastante bueno para darle el soporte a lo que es urgente en el corto y mediano plazo, porque esto no debería de solucionarse a largo plazo, sino a corto y mediano plazo hay que hacer cambios importantes. El legislativo nos tiene que ayudar. Claro, hay que cambiar la ley. Hay que cambiar el decreto legislativo y es la única alternativa, porque el 6% que dice la ley es insuficiente. No alcanza. Entonces, no va a ser posible y para ello están los estudios matemáticos actuariales. Tenemos uno de 2019 antes de pandemia que indicaba que el 9% o un copago. Entonces el 9% fue antes de pandemia. Hoy, después de pandemia, probablemente estamos afrontando a un 12%. O sea, que el Estado tiene que poner 12% del sueldo de cada policía cada mes para sostener su gasto de salud, y es lo que tendría que ocurrir. Correcto. Alberto, te agradezco mucho por estar con nosotros y vamos a, por supuesto, hacerle un seguimiento a este tema. Muchas gracias una vez más.